antes de comenzar con nuestro video, queremos que todos tengan una idea clara sobre qué es la combustión. La combustión es un proceso químico de oxidación rápida que va acompañado de desprendimiento de energía bajo en forma de calor y luz. Para que este proceso se dé, es necesaria la presencia de un combustible, un comburente y calor. El material que es capaz de arder y se combina con el oxígeno se conoce como combustible. En nuestro siguiente video hablaremos específicamente sobre el proceso de combustión por el cual pasa un motor de 6 cilindros, el cual fuimos a grabar a la preparatoria Álvaro Obregón, Unidad Guadalupe. Combustión en un motor de gasolina. El motor de un coche funciona porque se obtiene energía quemando combustible o gasolina. A este proceso se le llama combustión. ¿Qué es una combustión? Aquí surge la pregunta. Es una reacción química de gasolina más O2 igual a CO2 más H2O más calor. El calor producido es lo que mueve el motor. ¿Qué es la gasolina? Es una mezcla de hidrocarburos, que son grandes cadenas de átomos de hidrógeno y carbono. ¿Dónde se obtiene? Se obtiene por la destilación fraccionaria del petróleo en las refinerías. Una nota muy importante es que el calor producido es lo que mueve el motor, además de ser una reacción de oxidación, ya que la transferencia de electrones se da mediante la adquisición de átomos de oxígeno. También es importante hacer notar que el contenido energético teórico de la gasolina, al ser quemada en presencia del aire, está relacionado directamente con el contenido de carbono e hidrógeno. La energía liberada cuando el hidrógeno y el carbono son oxidados, o sea quemados, para formar agua y dióxido de carbono. Con una relación estequiométrica, una combustión completa ideal produciría exclusivamente CO2 y H2O. Cuando la gasolina se mezcla con el oxígeno, se producen reacciones aún antes de que la mezcla llegue a la cámara de combustión y persisten cuando se haya llevado a cabo y al frente de la llama avance. Lógicamente, esto determina que el carburante se quema normalmente o de pie combustiones anormales, como el cascabeleo o la preignición. La combustión normal ocurre cuando el frente de la llama se mueve suavemente, pero en cierta manera lo hace de forma irregular al cruzar la cámara de combustión una vez encendida por la chispa. Entre mayor es la relación de compresión, mejor la eficiencia térmica, pero aumenta también la tendencia de cascabeleo, razón por la cual se requiere de un carburante de un octano apropiado. Al retardarse el tiempo de ignición, la tendencia del cascabeleo es a disminuir y viceversa, pero más allá de cierto límite, la potencia del automóvil se afecta notablemente. La gasolina se clasifica en primera instancia de acuerdo con el índice de anticascabeleo, que es una medida de octano. El cascabeleo se origina por la dirección opuesta de dos frentes de llama. De diferente manera, dependiendo el tipo de combustible que se utilice. De este caso, podemos ver que los combustibles más utilizados por automotores son la gasolina y el diésel. Por ejemplo, el motor a gasolina convierte la energía química en mecánica cuando la gasolina se mezcla con el aire dentro de la cámara de combustión y a través de una chispa eléctrica se provoca el encendido del auto. Otro ejemplo es el motor a diésel, conocido como motor de encendido por compresión. Su particularidad radica en que al alcanzar una alta compresión dentro de la cámara se enciende, es decir, la energía se transforma sin necesidad de una chispa. En este caso en específico, en este video, hablaremos de los motores de combustión interna. Dentro de un motor de combustión interna existen diferentes partes en específico que cada una cumple un propósito. A continuación mencionaremos cada una de ellas. Bloque de cilindros. Está construido en hierro o aluminio. Es una sola pieza. Es el elemento que aloja en su interior los cilindros de un motor de combustión interna, además de los soportes de apoyo del cigüeñal. El cárter es un recipiente metálico en el que se alojan los mecanismos operativos del motor. Sirve como cierre de bloque por la parte inferior y también funciona como depósito para el aceite del motor. Además,
Actúa como refrigerante, puesto que el aceite que llega caliente cede parte de este calor al exterior. Las válvulas son otro de los mecanismos importantes del motor de un coche. En concreto, son las encargadas de dejar fluir los gases hacia el cilindro. Las válvulas suelen ser muy robustas y están fabricadas en acero u otros materiales como titanio, ya que trabajan a temperaturas muy altas. Los pistones se encuentran dentro del cilindro y son los encargados de transmitir la energía de los gases de la combustión a la biela. Es una especie de guía para el pie de biela que luego pasa esta energía a cigüeñal. Los cilindros son las piezas por las que circulan los pistones. Acuña su nombre debido a su forma geométrica, parecida a un cilindro. Están fabricados con materiales resistentes porque son, junto a pistones y válvulas, los que crean y soportan constantes explosiones de energía que hacen funcionar el motor. Por último, el cigüeñal es algo así como el eje maestro del motor. Se trata de la pieza que soporta las fuerzas y presiones que provocan las válvulas al realizar la combustión. ¿Cómo funciona un motor de combustión interna? Un motor tiene normalmente 4 fases por las que tiene que pasar para realizar un ciclo completo. El primer ciclo es el ciclo de admisión. El pistón baja dentro del cilindro aspirando una mezcla de oxígeno y combustible por la válvula de entrada, mientras que la de salida está cerrada. El ciclo número 2 es el ciclo de compresión. Ambas válvulas se cierran. El pistón sube comprimiendo la mezcla de combustible y oxígeno y este da paso al ciclo número 3, que es el ciclo de explosión. En este punto, la bujía produce una pequeña explosión que hace bajar al pistón, produciendo el movimiento. El cuarto ciclo es el ciclo de escape. El pistón vuelve a subir y la válvula de... Un motor de combustión interna, motor de explosión o motor a pistón es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de la cámara de combustión. El nombre se debe a que dicha combustión se produce dentro de la propia máquina, a diferencia de, por ejemplo, la máquina a vapor. La emisión se abren para dejar entrar la mezcla de aire y de combustible en los cilindros. Las válvulas de escape o de salida se abren para liberar los gases que resultan de la combustión. Las válvulas llevan muelles y son controladas por unos árboles de levas. El muelle es el encargado de mantener normalmente cerradas las válvulas de admisión y escape. Cuando el balancín empuja una de esas válvulas para abrirla, el muelle que posee cada una las obliga a regresar de nuevo a su posición normal de cerrada a partir del momento que cesa la acción de empuje de los balancines. La bujía produce la chispa que enciende la mezcla de aire y combustible que inicia la combustión en los motores de gasolina. La función de la bujía es hacer saltar en el electrodo una chispa eléctrica dentro de la cámara de combustión del cilindro. Cuando recibe la carga de alta tensión procedente de la bobina de ignición y del distribuidor, en el momento justo, la chispa provoca la explosión de la mezcla aire-combustible que pone en movimiento los pistones del motor. Cada motor requiere una bujía por cada cilindro que contenga su bloque. La cámara de combustión es el espacio encima del pistón en el que tiene lugar la combustión. Puede formarse en la culata o en la corona del pistón. Se abre la válvula de admisión, entra combustible y aire en el cilindro. En el pistón hace su primer recorrido y aumenta la capacidad del cilindro. Con las dos válvulas cerradas, el pistón hace su segundo recorrido, disminuye el volumen del cilindro y comprime la mezcla de aire y combustible. Las válvulas siguen cerradas. En el momento de la máxima compresión, salta la chispa de la bujía, se produce la explosión y se inicia el recorrido de expansión. El pistón hace su cuarto recorrido, disminuye el volumen del cilindro y expulsa los gases que resultan de la combustión. El proceso de combustión es un proceso que se encuentra casi diario en las grandes industrias por medio de los motores que se utilizan para las máquinas para poder desarrollar los trabajos necesarios. El proceso de combustión es un proceso importante para la industria automotriz, ya que este se ha ido revolucionando para hacer
cada vez mejores automóviles. El hecho de que las empresas sepan aprovechar el proceso de combustión para cada uno de los procesos industriales que se llevan a cabo ha tenido grandes resultados de manera positiva, sabiendo aprovechar cada uno de estos procesos a lo largo de los años.